Montserrat García y esto es un nuevo episodio de Corazón Lector, un espacio sonoro donde compartir de la mano de la neurociencia temas relativos al aprendizaje en general y al aprendizaje de la lectura en particular. Este podcast viaja de la mano de Abecedari, Asociación para el Estudio y Tratamiento de las Dificultades del Aprendizaje, y de Glyphing, nuestro entrenamiento lector. Esta vez, igual que hicimos hace unos días, os estamos compartiendo un webinario que tuvimos con nuestra apreciada, admirada y estimada Silvia Figliacone. Silvia Figliacone es de Buenos Aires y nos conocemos hace ya unos cuantos años porque ella dirige un conjunto de consultorios, de gabinetes que trabajan las dificultades de aprendizaje en la ciudad de Buenos Aires, y nos conocemos pues porque utiliza Glyphing, pero además nos conocemos porque hay mucha similitud en la manera en que pensamos y abordamos las dificultades de aprendizaje. Hace unos meses, estando yo en Buenos Aires, nos vimos con Silvia y estuvimos hablando de muchas cosas. Y entre estas cosas salió un tema que a mí me fascina, que es la gestión del error. Cuando yo empecé a trabajar Glyphing con mi hijo, me di cuenta de que tan importante era trabajar a nivel cognitivo como trabajar a nivel emocional. Y para trabajar a nivel emocional, en un niño que tiene dificultades de lectura, necesitamos trabajar, o una niña, lógicamente, o hasta un adulto, esto nos sirve para todos, necesitamos aprender a gestionar el error. Entonces yo hice mis pinitos, pero sabía que este era un tema muy profundo al que se le podía sacar mucho más partido. Y hablando con Silvia, pues pensé que ella era la persona adecuada, como nos ha demostrado en este webinario, para realmente sacarle punta al tema. Tanto es así que hoy vamos a ofrecer la primera entrega de este webinario porque Silvia no tuvo tiempo para explicar todo lo que había preparado. Y como tuvo mucho éxito, la gente estaba entusiasmada con todas las explicaciones y todos los puntos que abordamos, pues ya le hemos pedido a Silvia que en septiembre vamos a hacer esta segunda parte de este webinario que se llama La gestión del error. Vamos a pasar ya a compartir este webinario recordándoos que lo estáis escuchando en iVoox o podéis escucharlo también por Spotify, y que también vais a encontrar la grabación en YouTube. Es decir, tenéis estos 3 canales para poder acceder al webinario. Es un webinario que, como ya dije durante el propio webinario, es para escucharlo más de una vez, porque realmente Silvia nos compartió ideas muy interesantes. Y solo me permito hacer hincapié en un par o 3 de estas ideas. Una de ellas es lo que nos va a explicar sobre el fracaso productivo, ¿no? Que parecen 2 palabras antitéticas, ¿no? O sea, una parecería que no puede ir junto con la otra, pero sí, estamos hablando de fracaso productivo, y ella en el webinario va a desarrollar cómo se aplica este fracaso productivo, que es algo muy sencillo, pero que no siempre lo hacemos y que podríamos empezar a hacerlo. Otra cosa que me gusta mucho es que nos ha hablado varias veces de metacognición, y esto es algo que yo digo constantemente: a los niños les tenemos que dar herramientas de metacognición. Por eso en Glyphing está todo parametrizado, y estos parámetros hay que poder comunicárselos al niño. ¿Por qué? Porque el resultado de estos parámetros que quedan grabados es algo que le ayuda al niño a darse cuenta de cómo está siendo su propio camino de aprendizaje. Y esto le va a dar una gran autoridad y responsabilidad y autonomía sobre su propio camino de aprendizaje. Esto Silvia lo va a ir nombrando varias veces y también me gusta mucho. Y luego una tercera idea, que hay muchas, pero yo estoy sintetizando estas 3, es la de error-castigo. Es decir, por un lado, estamos hablando de que el error es una pieza clave en todo aprendizaje, y por lo tanto bienvenido sea el error, pero por otro lado, muchas veces, por ejemplo, nuestro sistema de calificaciones escolares castiga el error con un suspenso, por ejemplo. Por lo tanto, nos estamos contradiciendo. No podemos decirles: no te preocupes, que te puedes equivocar, y luego ya te suspendo porque te has equivocado. Por lo tanto, es algo como para revisar en nuestras prácticas, sobre todo docentes.
Y sin más dilación os conecto con este webinario y espero que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos los que lo vivimos en directo. Y de verdad, escuchadlo más de una vez porque no tiene pérdida y esperad el segundo episodio que llegará en septiembre. Aquí os dejo con el webinario. Muchas gracias. Bueno, Silvia pasa como con otras personas que participan en nuestras formaciones que necesitan poca introducción. Pero bueno, lo que diremos es que ella es directora de un gabinete, de un centro psicopedagógico en Argentina, bueno, que tiene varias sedes, que se llama Neuroeduca. Y bueno, nos conocemos con Silvia porque hace muchos años que utiliza Glyphing y bueno, y porque tenemos una línea bastante parecida de afrontar pues, las dificultades de aprendizaje. Ella tiene una experiencia tanto docente, porque también es directora de la maestría en neuropsicología aplicada del Hospital Italiano y del Instituto Universitario Hospital Italiano. Y aparte, pues tiene toda la formación que te da la práctica clínica, ¿no? Que eso no tiene parangón con ninguna otra formación, sino que la práctica clínica es algo que alimenta muchísimo los conocimientos y sobre todo la parte de bagaje humano, que es indispensable cuando trabajamos con personas y si estas personas son niños o niñas, pues todavía más. Y con Silvia nos vimos en Argentina, no me acuerdo si en noviembre o en agosto, porque estuve las dos veces, pues ahora no me acuerdo en qué momento fue, En noviembre, en noviembre. noviembre, y, y salió un tema, ¿no? Que era el de la gestión del error. Y a mí me gustó todo lo que dijo Silvia y le dije, mira, es que yo cuando empecé a hacer Glyphing teníamos una parte en la formación que se llamaba gestión del error. Porque yo me encontré con un niño con dislexia, como con Mario, como ya sabéis, que se equivocaba mucho, mucho. Y yo tuve que aprender a gestionar el error con Mario. O sea, no podía no decirle que se equivocaba, pero tampoco en el caso de Mario no podía decírselo el 100% de las veces que se equivocaba, porque esto suponía hundirlo en la miseria. Entonces, por eso yo le llamé la gestión del error. Digo, tengo que ir viendo de qué manera le puedo ir diciendo que se equivoca, gestionando y aprendiendo del error. Y bueno, al final pues lo conseguimos. Y por eso había una parte, y en mis libros también hay una parte que va de esto, ¿no? de gestionar el error, que al final no es esconderlo, no es hacer ver que no existe, sino a ver cómo, pues eso, qué hacemos con él. Y como todo lo que decía Silvia, aparte de que vibraba, ¿no? con lo que pensamos nosotros, y aparte me dijo algo que ya me había dicho otras personas. Silvia me dijo, es que parece que se está instalando una corriente en la que no se puede decir a un niño, a una niña que se está equivocando. Me dijo, tengo que pensar a ver cómo explicar a los padres, a las familias, cómo gestionar el error, porque no puede ser que no podamos decirle a los niños, no podamos corregir a los niños. Bueno, total, que de ahí surgió, ostras, pues esto es muy interesante. Teníamos que hacer el Congreso Corazón Lector, que al final decidimos no hacerlo, pero le pedimos a Silvia que si su ponencia pues la podía convertir en este webinario. Y ahora ya sí, yo me muteo. Silvia, te paso la pantalla toda tuya y toda la atención también. Y muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, 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 gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos y cada uno de los que se inscribieron desde España y desde Argentina. Veo muchas caras amigas. No voy a saludar a cada uno, pero gracias por acompañarnos esta vez. Em, y gracias, Monserrat, por pedirme esto, porque más allá de esa charla y de lo fácil que fue en esa charla, como poner en palabras todo esto, cuando lo tuve que poner en palabras académicas y tomarme en serio la tarea de bajarlo, me encontré con que no era tan fácil lo que debía querer decir, que no lo hacemos del todo bien, probablemente. Como que me costó encontrar el hilo académico que me dejara
satisfecha o suficientemente satisfecha para compartir con ustedes y fue un desafío que la verdad me gustó atravesar. Así que bueno, gracias Liffin por este desafío y bienvenido. A ver, vamos a recorrer unas cuantas cosas, pero la idea básica de la charla es esto que Monse comentaba y que podamos como pensar en qué es el error, cómo podemos asistir a las personas, porque en esto es necesario hasta educarnos nosotros, ¿no? El error frustra y aun cuando sabemos que forma parte del proceso de aprendizaje, frustra y hay que hacer un poquitín de esfuerzo para, para sobreponerse y llevarlo. Es algo que está todos los días, en todas partes, eh, el error, y es algo que todos los días y en todas partes nos desafía, porque bueno, es una zona de incomodidad el error, por más esfuerzo que hagamos por ser em, benévolos con cómo lo leemos. Así que vamos a ir como recorriendo un poco, primero, qué marco mental tenemos que tener que es previo a la ocurrencia del error y su gestión, qué marco mental tenemos que tener los adultos, desde dónde, desde qué ideas fuerza podemos acompañar a los chicos en la gestión del error, a los chicos y a los grandes de una organización, porque eh, permanentemente llegan como mensajes a mi teléfono que tienen que ver con la gestión del error de los grandes, ¿no? Por ahí, cómo me escriben del colegio y me dicen que fulanito no está avanzando lo suficiente y entonces yo me planteo qué es lo que no estoy haciendo bien y entonces, y el mensaje empieza a tomar como un ritmo de estoy muy preocupado, estoy muy frustrado, me siento muy culpable de lo que está pasando y entonces ahí mi feedback empieza a ser, bueno, a ver, bajemos, hagamos una lista de lo que hicimos, hagamos una lista de hacia dónde vamos, hagamos una lista de lo que pueden ser dificultades en el camino que son razonables, es razonable encontrarse con eso y todo eso, todo ese feedback viene de algunas ideas fuerza que muchas de las personas que están acá las escucharon hace muy poquito. Así que bueno, la repitencia nunca viene mal porque sabemos que la práctica espaciada ayuda a retener conocimiento, pero las van a volver a escuchar porque son como la base que sostiene el marco mental desde el que nos vamos a relacionar con la tarea y con el error. Bien, empecemos por una estadística que nos trae John Hattie. John Hattie es un australiano, motor y corazón de lo que se llama aprendizaje visible, un movimiento que se ha propuesto desde hace más de 20 años documentar estadísticamente la eficacia que tienen determinadas estrategias sobre el aprendizaje. Ha encontrado la forma de decir, bueno, a ver, estas estrategias tienen un poder de efecto o de impacto de tanto y a partir de tanto, que es 0,4, ese efecto es productivo. O sea, hay cosas que hacemos que son productivas independientemente de que las hagamos nosotros. Hay cosas que hacemos que son productivas por cómo las hacemos. Entonces, decir que todos nos podemos equivocar, seguro es productivo, pero tal vez no suficientemente productivo como para que marquemos la diferencia usando eso como estrategia. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar es, bueno, ¿qué estrategias tengo que tener en mente, desde qué modo de pensar, para que lo que hagamos sea más productivo que lo que podría hacer cualquier hijo de vecino? Digo, las intervenciones profesionales tienen que ser más productivas que las intervenciones espontáneas que el alrededor de los chicos, en este caso, implementan cuando un chico tiene alguna dificultad. Entonces, sabemos todos que el error es imprescindible para aprender, pero las estadísticas dicen que solamente lo aprovechamos entre un 5 y 10% de las veces en que aparece. Eso quiere decir que hay una enormísima porcentaje de veces en las que el error aparece que no aprovechamos lo suficiente o que no gestionamos bien. O sea que el primer problema que tenemos es que si bien ya está instalado en nuestro pensar colectivo que el error tiene que ser aprovechado en situación de aprendizaje, pareciera como que no lo estamos aprovechando lo suficientemente bien. La segunda cosa
que este grupo de autores han identificado es que hay espacios, y esto lo podemos pensar desde lo áulico y desde la clínica, e incluso desde la pauta parental, que son amigables al error, y que hay otros espacios en los que las personas perciben que el error no es bienvenido. Obviamente, aquellas situaciones donde logramos demostrar que somos amigables con el error, y esto no es a través de la palabra, es a través de los hechos, porque las palabras se las lleva el viento, o sea, lo que necesitamos es tener una manera de vincularnos con las personas y la experiencia del error que realmente nos demuestren que somos amigables en esas situaciones. Cuando logramos eso, las personas rápidamente, inmediatamente sienten mayor motivación por aprender. Es decir, de cómo gestionamos el error depende que la motivación suba o baje. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El error tiene un impacto directo en motivación. El otro día, y no lo usé porque todavía no tengo su permiso y no necesariamente voy a tenerlo, pero encontramos, mi marido estuvo limpiando una computadora vieja, encontró un montón de videos guardados de cuando los chicos eran muy chiquitos y había un video de mi hijo más grande con 6 años en primer grado en casa con un libro era un libro de animales tratando de leer, ¿no? Entonces él empezaba a leer, primero lee la palabra bichos y la lee despacito, pero la logra leer, y después venía la palabra camaleón o alguna palabra más difícil, la empieza a leer, no la logra leer, cierra el libro y se enoja. Y entonces se nos escucha a nosotros diciendo, no, gordo, no te preocupes, volvela a leer. Y yo le digo, acordate, Messi patea tantas veces al arco, yo lo agotaba con esa idea, ¿no? Pero digo, la mayoría de las veces lo que tenemos enfrente es un chico que está aprendiendo algo que nosotros hacemos de manera muy natural y con mucha facilidad. Y entonces el hecho de que nosotros lo hagamos de manera natural y con mucha facilidad ya lo pone al chico en una situación de desigualdad, emocionalmente hablando, aunque nosotros no percibamos eso. Entonces, lo primero que necesitamos son algunas ideas fuerza que son no solo para la gestión del error, pedagógica y clínicamente hablando, son el encuadre de la tarea. La primera de estas ideas es, lo primero que yo tengo que sostener es el vínculo. Lo primero que tengo que proteger, cuidar y promover es el vínculo. Si no hay un vínculo de confianza entre esa persona que se equivoca y yo, lo que la persona va a hacer es lo que los chicos hacen todos los días. Ah, no, yo ya lo sabía, pero no sé por qué lo puse así. A veces los chicos gastan más energía en tratar de demostrarnos que no se equivocaron que en remediar o gestionar el error. Lo que eso nos está diciendo es que no hemos logrado todavía el espacio en términos socioemocionales suficientemente amigable para el error. Y no es que estamos haciendo las cosas mal, es que no es fácil llegar a construir ese espacio. Lo segundo que nos tiene que importar, ocupar y desvelar es que aprendan. Entonces, es importante que cuando estamos ahí trabajando con ellos, no importa si en un contexto áulico o clínico, ellos puedan construir aprendizajes y nosotros podamos documentar esos aprendizajes. Y lo tercero que tiene que ocurrir, y un poco como consecuencia de lo primero y lo segundo, es el rendimiento. Sí, el rendimiento tiene que ser el resultado de la inversión en vínculo y aprendizaje. Y no tiene tampoco que ser el objetivo. Entonces, hoy a la mañana, supervisando a una de las profesionales de mi equipo, ella me decía, no, porque el colegio me dice que falta esto, que falta esto, que falta esto, y yo estoy tan preocupada. Le dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer es la lista de todo lo que hicimos y de todos los progresos que este chico ha tenido. Y de por qué si este chico empezó Glyphing en febrero, a pesar de que la indicación fue en septiembre, nosotros tenemos que esperar hasta agosto, en el buen sentido de la palabra esperar, para decir cómo resultó la intervención en fluidez lectora. Porque a veces es eso, ¿no? Los tiempos de la indicación, la familia y el colegio van en distintos carriles. Es como la, la, la cinta transportadora del aeropuerto y los que van caminando al lado. No siempre estamos en el mismo timing y tenemos que tratar de encontrar esa
combinación para acompañar a un chico entre todos. La segunda idea es, el verdadero protagonista del aprendizaje es el que aprende. Entonces, si nosotros queremos enseñar a gestionar el error, no tenemos que corregir el error, tenemos que enseñar a gestionar el error. Si el feedback que yo hoy doy es te equivocaste y punto, ahí ya no hay gestión posible. Lo que estoy haciendo ahí es ser eh, calificativo en relación a ese error. Entonces, no es lo mismo que yo diga frente a un chico que escribe balsa en vez de bolsa. No, mirá, ahí dice balsa y vos tenías que escribir bolsa, a que yo diga, espera un minuto, una de las letras de esa palabra no es la que corresponde. Vamos a analizarla. Te voy a dar una pista, es una vocal. Ya lo encuadro, ¿sí? Entonces quiero que prestes atención a las dos vocales, leas la palabra y escuches la palabra. Ahí yo estoy habilitando a que el chico me diga, ah, yo escribí bolsa y era balsa, ¿sí? Y ahí ya yo estoy poniéndolo a él como protagonista de su aprendizaje, porque lo que le estoy transmitiendo es que existe la posibilidad de monitorear lo que hago. La tercera idea es, nosotros no trabajamos siempre bien y no todo lo que hacemos lo hacemos bien. No importa cuánta experiencia tengamos, no todo lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces, tenemos que frecuentemente revisar si eso que estamos observando como problema tiene relación o no con mi práctica. Con esto quiero decir, si yo estoy trabajando con un chico que cada vez que se equivoca se angustia, no tengo que pensar simplemente cómo se angustia cuando se equivoca. Tengo que pensar, ¿estoy haciendo algo yo que facilita que se angustie cuando se equivoca? Porque a veces, con toda la buena intención del mundo, lo que estamos haciendo es apurarlos, apurarlos a que progresen a un ritmo que tal vez no es el ritmo que ellos están necesitando hoy. Entonces, aún en situaciones donde la estructura está bien planteada y tenemos las variables que consideramos necesitamos para promover aprendizajes, puede que nosotros estemos haciendo cosas sin darnos cuenta que afectan e impactan directamente en la capacidad de los chicos de resolver situaciones. Yo esto lo veo todos los días en mi trabajo. La última vez fue ayer. Yo estaba tomando una prueba de escritura de palabras, le estaba dictando palabras a una chiquita, le dicto una palabra, ella la termina de escribir, le dicto la que sigue. Yo, o sea, ¿yo qué hago? Miro cuando ellas escriben y cuando ellas terminan de escribir una, digo la siguiente. Bueno, resulta que yo le había dictado fijo, la chiquita había escrito FJO, yo le tiro la palabra siguiente, empieza a escribir la palabra siguiente y me dice, no, espera, me falta la I del anterior. O sea, yo me apuré sin saber a dar la siguiente palabra y fallé en percibir su ritmo de monitoreo. Si yo en ese momento no percibo ese mi error, porque error a veces está como asociado a una connotación negativa, pero no, es haber hecho algo y recibir un feedback de que eso que hicimos no fue lo mejor que podíamos hacer para resolver esa situación. Si yo no percibo eso, la voy a seguir apurando. Entonces, inmediatamente después de esa palabra que yo le di, que venía después de fijo, esperé un par de segundos más que lo que venía esperando. Bueno, eso es gestión del error. Con esas ideas fuerza, yo me puedo plantear cómo acompaño la trayectoria de aprendizaje de una persona. Pero entonces yo tengo que tener en mente cómo son las trayectorias de aprendizaje y qué ingredientes en términos de aquello que nosotros desarrollamos mientras crecemos, tengo que tener en la cabeza cuando quiero ayudar a alguien a gestionar el error. Entonces, yo siempre planteo este esquema y digo que las personas nos desarrollamos en tres ejes. Un eje que tiene más que ver con lo cognitivo o el procesamiento de información, un eje que tiene más que ver con los mecanismos de autorregulación y un eje que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. La gestión del error está
sumamente vinculada, muy abrazada al nivel de desarrollo de mecanismos de autorregulación que la persona tiene. De hecho, piensen en esos chicos que conocen que se frustran con mucha facilidad. En general, la falta de capacidad para regular la frustración conduce a no gestionar bien el error. Entonces, aquellos chicos que tienen algunas dificultades en relación a los mecanismos de autorregulación son más vulnerables a gestionar mal el error. Y por otra parte, si nosotros como adultos no entendemos o no conocemos la relación que existe entre autorregulación y experiencia y gestión del error, nos va a costar más ayudar a esos chicos a mejorar su capacidad de gestión. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos y cuál es la relación que existe entre esos mecanismos y la experiencia del error? El primer mecanismo de autorregulación es la motivación. La motivación es el punto de arranque de cualquier comportamiento. Si yo tengo un chico enfrente y le digo, bueno, hoy vamos a hacer este ejercicio de escritura de palabras. Tengo dos respuestas posibles o más, pero digamos las dos de blanco y negro serían dale o no quiero. Entonces, cuando una persona tiene frecuentes experiencias de error y ha evaluado que esas experiencias de error no han sido positivas porque han producido vergüenza, olvídense todavía de lo que hace el adulto, es la experiencia de la persona. Han producido vergüenza, han producido ansiedad, han producido frustración, han generado sensación de yo no voy a poder, han, y ahora sí vienen los otros, facilitado feedback negativo, han facilitado feedback negativo sobre el self. No puede ser que siempre te apures y lo hagas. La motivación va a empezar a bajar. Entonces, antes de pensar que alguien no tiene motivación, prestemos atención a cómo estamos acompañando esa experiencia de dificultad. En general, los chicos que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje van perdiendo motivación a medida que crecen, salvo los que son resilientes a prueba de balas. Tenés algunos que tuvieron la fortuna de haber nacido con una predisposición a ser muy resilientes. Y esos son los chicos, como esta chiquita que vi ayer, que le costaba escribir las palabras, las empezó a escribir cada vez más rápido y más grande, y en un momento que ya estaba haciendo las letras como de 3 centímetros, para y me dice, quiero que sepas que me estoy apurando porque como esta tarea no me gusta, la quiero terminar rápido. Me dio un montón de información en ese momento. Me dio información sobre la tolerancia a la adversidad, sobre la capacidad de identificar lo que le está pasando en ese momento, sobre que privilegió mi consigna a oponerse a mi consigna. Otros abandonan, son 44 palabras, yo las tomo en dos fases de 22, pero así todo es un montón para un chico de 7 años que le cuesta escribir. Pero bueno, si lo quiero percentilar, necesito las 44 palabras y a veces se los digo así, gordo, mira, yo sé que esto es un bajón, pero yo necesito saber y no puedo hacer a ojo. Entonces, lo primero que pasa es que la motivación sube y baja de acuerdo a la frecuencia con la que experimentamos errores, independientemente del feedback, en la misma cosa. La segunda cosa que pasa es que por más que lo querramos dibujar y que le digamos a los chicos que el error es bienvenido y que es una oportunidad de aprendizaje y lo que sea, equivocarse frustra, enoja, genera ansiedad, o sea, las emociones, que es vergüenza, las emociones asociadas a la experiencia del error no son emociones agradables o placenteras. Son emociones las que llaman negativas. Por más que nosotros entendamos como adultos que la emoción te transmite información sobre lo que te pasó, sentiste vergüenza porque te diste cuenta que todos habían visto en qué te equivocaste. Sentiste ansiedad porque pensaste que no ibas a poder hacerlo bien. Sentiste frustración porque no te gusta darte cuenta que no lo hiciste bien. Está bien, podemos leer eso, pero el tema es que si no se aprenden a regular esas emociones, es difícil poder gestionar el error. Entonces, el cómo los chicos regulan emociones predice cómo gestionan el error.
Y el cómo nosotros apoyamos y acompañamos la regulación de emociones predice cómo les enseñamos a gestionar el error. Cognición social, la capacidad que tenemos nosotros de entender, leer el contexto en términos sociales y pensar lo que los otros piensan. Los errores activan teoría de la mente y, uy, se están dando cuenta que lo hice, ¿no? Entonces los chicos empiezan a tapar lo que escriben, te dicen que no mires. Lo que te están diciendo es, no quiero que me veas. Había una historieta de Mafalda que era como que, creo que era Manolito, que decía, ¿por qué me tienen que hacer, la tengo que buscar porque me la acordé ahora, ¿por qué me tienen que hacer protagonizar mi cero adelante de todo el mundo? O sea, independientemente de cómo lo hagamos, eh, hay un costo social vinculado al error, que es el costo de que te vean equivocarte. Y nosotros lo trabajamos mucho a ese concepto con los chicos en relación a deportistas, porque hay algunos videitos que son una joya. Hay una del arquero de la selección argentina que dice, yo atajo penales porque en los entrenamientos me patean 500 penales. No es que atajo penales porque naturalmente soy un terrible atajador de penales. Es que yo cuando nadie me ve, cuando no hay 60.000 personas esperando ver un penal, atajo penales todos los días y eso me da confianza. O sea, si de 500 penales por ahí atajo 100, es un montonazo, pero me patearon 500, entonces tengo más chances. Bueno, todo ese ejercicio de ayudarlos a los chicos a pensar cómo es el proceso de los otros, que yo veo no se equivocan y pienso, es que es muy inteligente. No, no, a veces hay mucho esfuerzo detrás de eso y cierta práctica. Y lo mismo pasa con cuán flexible soy. ¿Qué capacidad tengo de sentir cuando me equivoco que lo puedo hacer otra vez, que lo puedo hacer distinto, que puedo probar otra estrategia, que puedo pedir ayuda? Nosotros en el, en las encuestas que mandamos a los colegios hay un ítem que es con qué frecuencia sabe pedir ayuda, porque hay gente que no sabe pedir ayuda y en general esas personas tienen una mirada sobre el error que es muy negativa y muy vergonzante. Entonces tenemos que ir mirando eso. Una de las estrellas en términos de autorregulación y gestión del error es la metacognición, que es sobre la que nos vamos a parar para enseñar a gestionar el error. ¿Cómo puedo pensar acerca de mis errores? ¿Cómo puedo identificar? Hay un concepto que es el concepto de sensaciones metacognitivas, que es muy interesante para trabajar con los chicos porque estoy experimentando una sensación de satisfacción o de dificultad. Cuando estoy experimentando lo que se llama sensación de dificultad, probablemente yo esté más propenso a cometer errores. Estoy percibiendo que no fluyo en la tarea. Y cuando aparece esa sensación, muchas veces inmediatamente incrementa la activación de la ansiedad y la persona empieza a experimentar mucha incomodidad. Ahí es donde podemos decir, para, cuando, nosotros decimos a los chicos, cuando aumenta la sensación de dificultad, hay que bajar la velocidad de procesamiento, hay que parar a pensar. Teniendo en cuenta esto, podemos avanzar hacia qué es el error, porque este es como el corazón de la cosa. Según cómo yo conceptualice al error, según qué piense acerca de lo que el error es, voy a transmitir un mensaje diferente. Entonces necesitamos que no sea una frase de sobrecito de café, equivocarte no pasa nada, está bueno, es parte del aprendizaje, sino que realmente nosotros contemos con información académicamente fuerte que nos permita decir el error forma parte del proceso de aprendizaje y que podamos psicoeducar sobre eso. No decirlo, sino demostrarlo. Entonces, hay algunas frases sobre lo que son los errores que son muy lindas para trabajar con los chicos y para transmitir ideas acerca de qué es el error. Esta de Oscar Wilde a mí me encanta. Experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Si yo pienso que tengo 31 años de experiencia como psicopedagoga clínica y entonces cuando recibo los mensajes de las profesionales de mi equipo diciéndome, estoy preocupada
porque yo puedo recordar y recolectar errores concretos que yo cometí en situaciones concretas y parecidas, puedo darme cuenta lo que significa esta frase. Como yo me equivoqué aquella vez y lo registré y me quedó marcado, yo hoy te puedo decir qué me parece que hay que hacer. Pero no transmitamos la sensación de que yo te puedo decir lo que hay que hacer porque yo lo sé y no me equivoco, sino que porque me equivoqué más tiempo que vos, caminé más tiempo que vos, transité antes esa senda. Ahí, Monse dice, un experto es solo alguien que cometió todos los errores. Exacto, porque, miren, les voy a contar algo que me pasó hace muy poquito, que fue tan emocionante como revelador. Yo tenía que ver un chico, por primera vez iba a ver a la mamá para la entrevista de admisión, veo en mi agenda el nombre de la mamá y el nombre de la mamá coincidía con el nombre de mi primera paciente. Un nombre que además no es Clara Martínez, ¿no? O sea, un nombre que no era posible que la persona fuera la misma. Con lo cual ya me había quedado como muy, dije, wow, qué loco. Además de qué vieja estoy, pero no importa. Salgo a la sala de espera a buscarla y cuando me encuentro con la madre se me queda mirando y me dice, yo te conozco. Entonces yo le digo, es que me parece que fuiste mi paciente cuando eras chica. Y ella me dice, sí, me hice un pasillo al fondo. Bueno, el primer lugar a donde trabajé. Bueno, fue una emoción muy grande. La cuestión es que yo sabía perfectamente que ella tenía dislexia, porque yo me acordaba mucho, no te vas a olvidar, hay muchos chicos de los que me acuerdo, pero ella fue la primera, yo me acuerdo hasta estando en la librería buscando algún libro que me orientara sobre cómo tenía que trabajar, porque había supervisado y me habían dicho que la chica tenía un complejo de Edipo. La chica no leía, yo decía, no puede ser que no lea porque tiene un complejo de Edipo, salí a buscar libros de alfabetización. La cuestión es que durante la entrevista, yo conmovida y ella me dice, me dice, yo no sé, yo a veces pienso que debo tener dislexia, porque a mí me pasan, y yo dije, claro, en 1996 nosotros no le decíamos a los chicos, tenés dislexia, no hablábamos de psicoeducación, los colegios no tenían adecuaciones de acceso. Entonces ahí dije, ¿qué diferencia con el hoy que les podemos decir, que los podemos motivar a, como sé lo que me pasa, puedo aprovechar este tratamiento? Y qué loco que yo, no se lo dije en ese momento, pero que yo te traté a los 7 convencida de que estaba trabajando lo mejor que podía y no hice algo porque no lo sabía que hubiera cambiado todo. Porque eh, 25 años después todavía no sabe que es disléxica. Entonces, cuanto más nos equivocamos, más aprendemos. Y esto es cierto, pero necesitamos información académica que nos lo demuestre. Entonces, di con un libro de este hombre, se llama Manu Kapur, que se llama Fracaso Productivo, después les voy a dar un poquito más de eso. Y él dice, el fracaso era una característica fundamental, no un error. El fracaso me ayudó a entender lo que era crítico, me ayudó a entender mejor el problema. Y a medida que yo trataba de solucionar algo y me estancaba, entendí que era bueno dar un paso atrás, dejar que las ideas se asientan y volver a luchar otro día. O sea, nos está diciendo, el fracaso es parte del camino. Y de hecho, él tiene una estrategia que se llama fracaso productivo, que les voy a contar en un ratito. Entonces, para entender lo que es el error, necesitamos entender lo que es aprender. Y no vamos a profundizar acá, porque además es un concepto que ya es conocido y hay un videíto de la BBVA, del podcast muy bueno, con Dean hablando de este tema. Pero cuando decimos aprender es construir un modelo mental de mundo, estamos diciendo la otra persona a la que vos le estás enseñando algo, transforma ese algo en algo propio. Con lo cual, más allá de que tenés que darle toda la estructura y los andamiajes para que ese proceso sea posible, también le tenés que dar el tiempo y el espacio a que pueda construir un modelo mental de mundo. Y Stanislas Dehaene dice, para que eso sea posible,
necesitamos cuatro cosas. Necesitamos, por un lado, capacidad y capital atencional. Entonces, poder poner mi foco de atención sobre esa experiencia que estoy teniendo. Por lo tanto, hoy los adultos necesitamos acompañar a los chicos también en la gestión de la atención, porque mi experiencia como niño fue una experiencia como niña, fue una experiencia de no había muchas cosas donde poner tu foco de atención. Yo volvía del colegio, comía, descansaba un poco y la verdad, si no me ponía a hacer los deberes, me aburría. La televisión empezaba a las 5 de la tarde y yo volvía del colegio a las 12:30. Hoy, eso que te gusta está acá y esto está en el bolsillo, en la mochila. Entonces, dirigir la atención es todo un trabajo y los adultos seguimos diciendo que los chicos no prestan atención, pero en realidad tenemos que repensar cómo trabajar con una atención que hoy es fragmentada. La segunda cosa que sostiene el aprendizaje es la curiosidad. Y también debemos gestionarla y la estamos gestionando mal. O sea, ¿en qué medida lo que ofrecemos realmente despierta el compromiso activo de los chicos? En la última supervisión de tratamientos, una de las chicas me dice, tenemos que hacer lectura repetida de palabras y no quiere saber nada. No sé cómo, cómo motivarlo, no sé cómo despertar su compromiso activo. Yo le dije, lleva un frasquito, hay unos frasquitos de yogur muy chiquititos con una tapa de plástico, sirven para un montón de cosas. Dije, lleva el frasquito, en vez de presentarle las palabras en una lista, cortalas todas en pedacitos, metelas en una bolsa y decirle, vamos a sacar una palabra, la vas a leer, si la lees bien la vas a meter en el frasquito, si la lees mal la vas a volver a meter en la bolsa, y si el frasquito después tiene por lo menos tantas palabras, vas a tener un premio. Santo remedio. O sea, la sesión siguiente no hubo ningún problema. Le dije, el frasquito de yogur te va a durar 2 sesiones. Después vamos a tener que pensar una reformulación. Pero con eso estamos transmitiendo la idea de que hay palabras que vas a leer mal, las que no van al frasquito, o sea, ya se lo estamos advirtiendo, o sea, damos por sentado que hay palabras que vas a leer mal. Le estamos transmitiendo que habrá una segunda oportunidad, porque esa palabra la vamos a volver a meter en la bolsa, y le estamos transmitiendo que tenemos expectativas de que el frasquito se llene. Entonces podemos activar el compromiso activo. El tercer pilar es, me equivoco y ¿qué viene? El feedback a partir del error, sobre el que vamos a profundizar en un ratín. ¿Qué pasa cuando me equivoco? El feedback no es solo lo que te dicen ni necesita un humano, ¿eh? Cuando ustedes se van a bañar y cierran la ducha, la canilla, el cerebro registra, ya fue suficiente, no se quedan pegados a la canilla tratando de seguir cerrando cuando la canilla ya se cerró. Y el día que la canilla está vieja y hay que cambiar el cuerito, van a seguir cayendo gotas y ustedes se van a encontrar haciendo fuerza con la canilla. Eso también es feedback. O sea, el cerebro lee feedback, no es solo la mente. Y el último pilar es la consolidación. Los aprendizajes llevan tiempo y experiencia repetida y descansar en el medio para que el sueño haga lo suyo. Entonces, a veces también tenemos que, y por eso yo propongo documentar los pasos que se van alcanzando, porque es un proceso. Tampoco nos tiene que ganar la desesperación por resolver las cosas a muy corto plazo. Sí por trabajar bien, sí por documentar, sí por reflexionar sobre nuestra práctica, pero las cosas llevan tiempo. Entonces, el error forma parte de uno de 4 pilares de aprendizaje. Esta es la forma de transmitir a docentes y alumnos que es verdad, que es cierto, que hay fundamentos para demostrar que nos vamos a equivocar. Entonces, cometer errores, dice Dean, es la forma más natural de aprender. Y esta es una frase que yo creo que tendría que estar en todas las clases. Es como transmitir explícitamente. Aprendizaje y error son sinónimos, porque cada equivocación ofrece una oportunidad. Como a las palabras se las lleva el viento, y como los chicos lo que escuchan es natural cometer errores, pero los errores después se traducen en no aprobaste, te llevaste un cuadernillo de verano. Y yo no estoy diciendo acá que no tengamos que calificar en absoluto, pero hay mucho para trabajar ahí.
porque es como un contrasentido. O sea, yo te digo, equivocate que está bueno, pero los errores después te cuestan un montón. Tu mamá no te compra las figuritas. Después de X cantidad de situaciones donde te equivocaste lo suficiente como para que te califican mal, te dicen no vas a ir al partido de fútbol que tenías el sábado. En el colegio te dicen vas a tener que venir al periodo de intensificación de aprendizajes. Las calificaciones y el boletín te van a dar vergüenza. O sea, la verdad que no les estamos transmitiendo cometer errores es la forma más natural de aprender, porque esos chicos son 3 de 20 y 17 que cometieron menos cantidad de errores y ya pudieron decir, che, voy al fútbol, me tengo las figuritas y tengo un buen boletín. Entonces, cuando decimos feedback, hablamos de la devolución que viene del entorno y esa devolución puede ser más, menos amable. Que te tachen lo que escribiste y te escriban abajo, no se lee, no se entiende y te pongan 0 en el ítem, no es amable. Amable sería tomarte el trabajo de venir. Che, no puedo leer tu letra, perdóname. No digo que sea un problema tuyo, tal vez es un problema mío, pero voy a necesitar que me leas lo que dice acá para saber si lo que escribiste acá está bien. Pero en el apuro, el feedback muchas veces no es amable. Entonces creo que si juntamos esto con reflexionar acerca de la práctica, tenemos que hacernos el hábito de preguntarnos, ¿fui amable? Porque a veces no somos amables y ahí el otro se va a defender en lugar de gestionar. Entonces, ¿cómo devolvemos? ¿Cómo damos feedback? Es el secreto para enseñar a gestionar el error. Y yo creo que si nos tomamos el trabajo de revisar nuestros feedbacks, nos vamos a encontrar todos los días con que hay situaciones donde no damos bien feedback. A todos los niveles. Mi hija este año termina el colegio, está un poco movilizada, está haciendo el ingreso a la universidad, está un poco movilizada, y entonces está intercambiando mails con la persona en la universidad que, digamos, la sigue a ella en la admisión, y entonces viene y me los trae y me dice, ¿y cómo le contesto? Al día de hoy, desde que empezó el colegio, mi necesidad de seguirla ha sido muy escasa, muy pocas veces. Pero lo que ayer me di cuenta es cuán vulnerables somos frente a situaciones muy novedosas a sentirnos desarmados, ¿sí? Entonces, a tener que pedir ayuda y asistencia. Y yo le dije, decile tal y tal cosa, gorda. Y ella me contesta, no entiendo lo que le tengo que decir. Entonces le escribí un modelo de respuesta y le dije, usa esto, ponele tus palabras y contestale desde acá. Ah, ahora entendí. En el apuro vamos dando el feedback que vamos pudiendo dar, pero tenemos que aprender a leer cuando nuestro feedback no está siendo suficiente. Y no es que esto implique demasiado más trabajo, sino que implica, bueno, prestar atención a la práctica. Y no estamos hablando solo de error en contexto de aprendizaje explícito, ¿eh? Estamos hablando de error en la diaria, en esto, en que hago algo que no tiene buena, no es suficientemente bueno en términos de efectividad y el entorno me devuelve. Y el cerebro eso lo percibe mucho más automáticamente y a fuego que la mente. O sea, si yo le hubiera dicho que tengo que hacer un esfuerzo, ¿eh? Porque lo tengo a mi marido que me dice cómo acompañar la adolescencia, que no es fácil. Entonces siempre me dice, respira hondo antes de contestarle, respira hondo antes, la adolescente es ella. Entonces, si yo le hubiera dicho, Manu, te acabo de escribir lo que le tenés que decir, su cerebro se hubiera puesto en alerta. Yo tengo que, y hubiera sido más difícil si hubiera sido persona a persona, fue por WhatsApp, yo tengo que poder pensar, no importa que se lo hayas escrito, no llegó el mensaje, volvé con el mensaje. Entonces, la mente es la que se emociona, es la que piensa, es la que hace metacognición, pero para cuando la mente está trabajando sobre la cosa, el cerebro ya tipo juez ya dictaminó. Entonces, cada vez que aprendes algo, tu cerebro registra mucho más
de lo que la mente se da cuenta que está registrando. Registra la emoción que sentiste, registra los gestos del otro, registra la emoción del otro, registra el valor que la situación tuvo para vos. Y eso hace que los chicos puedan decir cosas como, es que esta maestra es mala. No hay maestras malas. Pero los chicos dicen, es que esta maestra es mala. Por ahí si empezamos a prestar atención, con lo que nos vamos a encontrar es, el feedback de esta maestra no es amable. Tal vez la intención de la maestra es buena, pero el feedback no es amable. Porque lo que necesitas que aparezca después del error no es la vergüenza, es la sorpresa. No hace falta sorprenderse mucho, alcanza con, no lo había pensado así. Entonces, lo que uno tiene que generar con el feedback es compromiso activo. Y el compromiso activo lo activa la sorpresa, no la vergüenza o la frustración. Entonces, lo que tenemos que aprender a enseñar es a monitorear, a hacer metacognición, a ser consciente de que nos vamos a equivocar y que es tan importante identificar el error como equivocarse, como acertar. Hacia ahí tenemos que ir. Estamos viviendo una época donde la frustración es una de las vedettes en términos de emociones, porque como estamos viviendo una época de recompensa inmediata muy frecuente, quiero ver esta película, la tengo en un montón de plataformas. O sea, y cada vez más, ¿eh? Porque yo voy prestando atención. Yo tengo varias suscripciones de servicios de streaming de series. Claro, pero las series empezaron a cruzar, ¿no? Entonces yo ahora entro a una suscripción, por ejemplo, entré el otro día a Apple TV y me encontré con una serie que estaba viendo en otro canal, en otro, en otra plataforma. O sea, ya no tengo ni que buscar, ya no tengo ni que pensar en qué plataforma la estaba viendo. O sea, mis dispositivos se ocupan de eso. Con lo cual, esto me va acostumbrando a que si un día no encuentro lo que estoy buscando, me voy a frustrar con más facilidad, porque el esfuerzo está cada vez más siendo menos parte de la ecuación. Entonces, tenemos que ser empáticos con la época que les toca vivir a los chicos que estamos acompañando, porque nosotros tuvimos la ventaja de crecer en un mundo que todavía te otorgaba la espera. Lo que hacen los chicos hoy es, frente a una experiencia de frustración, lo que hago es tratar de evitar eso. No quiero. Los padres a veces dicen, y yo no quiero que él sufra, así que lo dejo. Pero lo que sabemos es que la única manera de achicar experiencia negativa de emoción en relación a una cosa es sosteniéndose en la cosa. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. Para enfrentar eso que te frustra, tenés que tener herramientas, herramientas de gestión y autorregulación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la manera de abrir un espacio a la revisión del error. Encontrar la manera de volver a poner los cartelitos en la bolsa. O sea, está todo bien. Y no necesariamente en el momento que lo cometiste, porque a veces es esto que decía este autor de Fracaso Productivo, ¿no? Me corro un poquito para que baje la emoción, saco otra palabra. Capaz esa palabra la puedo leer y esto me va a dar ánimo de seguir con la siguiente. Es más que revisar, es también pensar el cómo. Entonces, la herramienta para acompañar esto es el feedback. Y aún los que somos más viejos conocemos experiencia de feedback no dada por personas que nos obligaba a aguantárnosla. O sea, de repente, en este juego, que yo lo jugaba un montón cuando era chica, te comías una frutita, eso te permitía comerte los monstruitos, y de repente el coso empezaba a titilar, y vos por ahí, si no calculabas bien, te comías un monstruo cuando el monstruo dejaba de ser posible de ser comido, y entonces te decían, fuiste. Esta es una experiencia de todos los días. Los chicos a esta experiencia la conocen un montón y la toleran mucho mejor que a la experiencia de fracaso en contexto académico. ¿Por qué? Porque el juego te da una nueva oportunidad. El juego te dice, volver a intentar, está todo bien. No se termina la cosa cuando eh, terminaste. Entonces, imagínense una situación áulica donde yo te devuelvo
una prueba a todo el curso, están marcados los ítems en los que vos cometiste un error y te digo, trabajen en esos ítems, chicos. Trabajen, es más, trabajen a libro abierto en esos ítems. Corrijan ese error. En la medida que lo corrijan, yo me los llevo y vuelvo a corregir la prueba. Y si vos tenías un 7, pero corregiste ese ítem, vas a tener un 8. Eso es incrementar el compromiso activo. Cuando el feedback es, acá se terminó el asunto, es como game over y ya no puedes seguir jugando, que eso nos pasaba a nosotros cuando era la fichita. Vos comprabas la fichita, te habían dado 10 pesos, comprabas 10 fichitas, el game over de la ficha número 10 era, se terminó el asunto. Pero muchas veces el feedback en la escuela es, se terminó el asunto. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Primero, no dramatizar errores inevitables. O sea, los tenemos que hacer explícitos. A ver, si estamos aprendiendo a leer, vamos a leer palabras mal. No dramaticemos, no contengamos de más, porque también la contención del adulto frente al error transmite un mensaje muy poderoso. Si vos manchaste una hoja y yo te digo, ay, no, pobrecito, ay, qué macana, bueno, no te preocupes, espera, te doy una hoja nueva, te ayudo. Estamos transmitiendo la idea de que esa mancha es una barbaridad. Sí, gordo, sí, no importa, estás usando tinta, se mancha la hoja. Adelante, seguí trabajando. No dramatizar errores. Y por otro lado, ser muy conscientes con el feedback que damos y con cómo es ese feedback. Dean dice, evitemos, yo digo, reflexionemos y modifiquemos la confusión entre corregir y castigar. Muchas veces lo que hacemos con los errores es castigar. Insisto, esto no significa que yo pienso que no hay que evaluar. Yo pienso que el sistema de evaluación hay que pensarlo todo de vuelta, hay que dinamitarlo y reconstruirlo, pero hoy es lo que tenemos. Hoy es lo que tenemos. Entonces, bueno, si hoy es lo que tenemos, hoy es lo que usamos. Pero como tantas otras cosas que están en transición, tenemos que empezar a trabajar para esa transición. La evaluación en términos de calificación muchas veces se vive como un castigo y muchas veces trae castigos. Por eso aparecen pruebas hechas un bollito en el fondo de la mochila, madres que no se enteran que sus hijos no aprobaron una prueba, docentes que siguen preguntando dónde está la prueba firmada y el chico dice mi mamá se olvidó y en realidad la prueba está hecha un bollo abajo del banco, etc. Entonces, nosotros tenemos que poder entender que la calificación en términos de te fue pésimo produce un nivel de frustración o angustia o enojo en cada chico, la emoción que active, muy significativo. Entonces, cuando vos estás en una situación de emoción negativa muy intensa, que alguien te dice, no importa, vas a tener una segunda oportunidad, te da ganas de trompearlo. O sea, eso, así ponemos a los chicos en esa situación, ¿sí? La misma que experimentábamos nosotros cuando teníamos 15, solo que el mundo era diferente, pero es la misma sensación. Entonces, empecemos por integrar el feedback previniendo la posibilidad de establecer y acentuar algunos errores. Ayer estaba con una chiquita de 8 años que escribe el 6 y el 9 al revés. La madre me dice, bueno, escribe el 6 y el 9 al revés. Me dijeron que ya los va a dar vuelta. No, no los va a dar vuelta. Los escribe, además yo la vi. Le dicté 700 números con 6 y 9. Los escribe como si estuviera convencida, ni piensa como los escribe. Ya los guardó así. Y era tan fácil como que el banco tuviera una pegatina con los números del 1 al 9 y les dijéramos, Muy bien. gente, los números muchas veces se nos dan vuelta. Antes de escribir un número, si tienen dudas, miren. Y al principio miramos antes de escribir. Entonces, no dramatizamos, les decimos, esto va a pasar, esto forma parte del camino y ya venimos con la solución. Y eso lo podemos hacer a distintas edades y de distintas maneras con mucha naturalidad, otorgándole a los chicos lo que necesitan para construir una habilidad que como nosotros ya tenemos construida, nos olvidamos de lo que cuesta. Porque el feedback a veces lo damos como, es obvio que se hace así, pero ellos están construyendo eso. Entonces, el feedback es una herramienta muy poderosa. Los estudios de John Hattie dicen que
tiene efecto significativo sobre la posibilidad de aprender, pero no lo damos sobre el self. El feedback al self es vincular, no tiene relación con el aprendizaje. No tengo que decirle, sos un divino, sos un amoroso, qué bien, cómo. No, 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 no. El feedback no es sobre el self. El feedback puede ser sobre la consigna. Me parece que algo de lo que decía la consigna se escapó. Volvéla a leer. Marcá lo que hiciste y fíjate lo que falta. Sobre la performance, espera un segundo. Mira cómo en esta tarea de lectura comprensiva tus respuestas son cada vez más cortas. ¿Qué pasó? ¿Estabas cansado? ¿Te costaron las preguntas? ¿No te acordabas la información? O sea, vayamos a ver qué de lo que ayuda a sostener la tarea te lo hizo difícil. Puede ser sobre el resultado. Esta cuenta no está bien. Este no es el resultado. Vamos a hacerla de vuelta. Puede ser sobre el material. Me parece que no te ayudó la hoja. Te di una hoja sin renglones. No pudiste encolumnar bien los números. ¿Sabes qué? Acordate, hacete las rayitas. Y ahora vamos a hacerlo otra vez, pero con las rayitas así encolumnas bien y vemos cómo está tu resultado. El feedback también lo puede dar un otro. Ayer una mamá me decía, no, lo que me dicen en el colegio es que ella se para, va al banco de un compañero, le pregunta qué hay que hacer, vuelve y lo hace. Ese otro le está dando feedback. Está buenísimo, eso también nos da información. Con una segunda consigna puede hacerlo. Y a veces el feedback te lo da el resultado, no sobre el resultado, no si ese resultado está mal, sino que el feedback a veces, y este es el más común y el que más usamos, te lo da la calificación. Pero antes de llegar a la calificación, tenemos que aprender a instaurar otras herramientas de feedback. Y tenemos que aprender a ayudar a los chicos a desarrollar capacidad de pedir ayuda. Los chicos a veces no piden ayuda porque piensan que no poder está mal. Entonces buscan herramientas o estrategias compensatorias y no poder está bien. Realmente no poder está bien. Y es muy importante, sobre todo para la futura salud mental y el bienestar emocional de esa persona, aprender a decir no puedo. Tenemos que poder decir no puedo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué hacemos los adultos y qué hacen los niños? Porque la gestión del error en contextos educativos tiene dos protagonistas, el adulto y el niño. ¿Cuál es el rol y el objetivo del adulto? El primer objetivo del adulto es plantearse y animarse a ir planteándoselo sucesivamente. ¿Qué es un error? ¿Qué es un error? Porque un error no es algo que está mal. Un error es algo que sugiere que estás en zona de aprendizaje. Si nosotros transmitimos la idea de que equivocarse es malo, vamos a encontrar dos efectos. Vamos a empujar a los chicos a zona de pánico cuando se equivocan, esto es malo, y vamos a enseñarles a querer quedarse en zona de confort. Es decir, ¿cómo evito llegar a la zona de pánico? Quedándome en zona de confort. Entonces, solo hago lo que sé hacer. Esta chiquita que le dictaba las palabras me dice, tuve una re buena idea. ¿Y si en vez de vos dictarme las palabras me das vuelta a ese libro que tenés y yo las copio? Esa es su zona de confort. Ella estaba en una zona menos confortable, que es la zona de aprendizaje. De repente me preguntaba con qué B va con H, va sin H, ¿sí? Si yo me pongo firme en no contestar, la voy a llevar a zona de pánico. Entonces, el error lo primero que te indica es que estás en zona de aprendizaje. Y si estás en zona de aprendizaje, necesitas conocer dos experiencias. La del fracaso productivo
y la del esfuerzo productivo, que son casi lo mismo, son las dos caras de la moneda. Naturalmente, en todo tipo de aprendizajes que no tienen que ver con la escuela, los chicos sostienen un proceso de esfuerzo productivo. Cuando juegan video games, por ejemplo, o las chicas cuando empiezan a hacer pulseras y collares, o cualquier cosa que imaginemos que un chico empieza a hacer, implica un proceso de esfuerzo productivo. Es decir, sostengo algo que me está costando para que me salga cada vez mejor. A veces el mensaje del colegio es, tenés que hacerlo bien sin el proceso de esfuerzo productivo. Es como que te lo doy, entonces lo tenés que hacer bien. Hay maestros que dicen, ya lo di. Entonces yo ya lo di, chicos. No alcanza con ya lo di. O sea, es más complejo que ya lo di. Yo, para sostener a una persona en esfuerzo productivo, tengo que dar andamiaje y retroalimentación. Ese chico que está subiendo la escalera tiene el que saca la foto atrás, que impide que se caiga, y tiene alguien, que es el que saca la foto probablemente también, o alguien que lo espera arriba, que le va diciendo, bien, otro escalón, vamos, está dando retroalimentación. Que si se para, le va a decir, cuidado, porque tiene miedo que se caiga para atrás. No siempre repetimos estos esquemas en situaciones de aprendizaje académico. Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitar la comisión de errores, es decir, poner el foco en presto atención a cuando me equivoco y lo tengo que poder documentar, busco feedback y corrijo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, este hombre Kapoor generó una estrategia que se llama fracaso improductivo y él dice, las personas recordamos muy poco de lo que aprendemos. Esto es un estándar hoy en día en los conferencistas. Entender aquello con lo que entramos en contacto lleva tiempo, no va a ocurrir en la primera instancia. Si ocurre en la primera instancia, es más producto de la naturaleza del que aprende que de la capacidad del que enseña. O sea, siempre en esos 20 va a haber dos que van a aprender cualquier cosa, pero eso tiene que ver con su naturaleza. Y si no llegaste a conceptualizar, transferir aprendizajes se hace difícil. Entonces él dice, ¿por qué recordamos muy poco de lo que aprendemos? Porque hay poca práctica de evocación. ¿Por qué es difícil muchas veces entender? Porque no activamos conocimientos previos. Si activamos conocimientos previos o experiencias previas, ya abrimos como el espacio a cuáles son todas las memorias que me van a ayudar a entender esto que estoy haciendo. Para conceptualizar necesitamos contexto, pensar en contexto. Entonces él dice, no estoy hablando de orientarnos al aprendizaje por descubrimiento. Hay un debate todavía vigente entre lo que se llama instrucción directa y aprendizaje por descubrimiento. La instrucción directa es te enseño explícitamente, con poca participación activa. El aprendizaje por descubrimiento es te dejo explorar, con poca participación activa del docente. Lo que sí sabemos es que de estos dos modelos, ninguno de los dos es suficientemente bueno, pero es más productivo la instrucción directa. O sea, si tenés que elegir entre uno de los dos, anda por la instrucción directa. El aprendizaje por descubrimiento resultó un, un fiasco. Digo, todos nos enamoramos del concepto y una vez que salieron a tratar de demostrar que que te llevaba a buen puerto, lo que encontraron fue que no te lleva a buen puerto. Aunque la instrucción directa demostró ser más eficiente, tampoco la instrucción directa demostró ser tan eficiente como para que digamos, nos quedamos con eso. Y entonces lo que él hizo fue proponer lo que se llama fracaso productivo, combinando ambas cosas. ¿Cómo funciona el fracaso productivo? Vos le das un problema X a un chico, por ejemplo, le das una palabra con una sílaba trabada cuando ya sabe leer sílabas directas y le decís, lee esta palabra. Inmediatamente va a aparecer
una experiencia de fracaso porque esa sílaba nueva, que todavía no sé leer, me va a generar cierta incomodidad. Entonces, una vez que apareció la incomodidad, vamos a poder ser explícitos y la experiencia emocional de la incomodidad va a facilitar la experiencia de aprendizaje. Ser explícitos en ese caso. Gordo, veníamos leyendo todas palabras de sílabas directas. Y vos ya venías así con palabras de sílabas directas de 2 cifras. Investiguemos esta sílaba acá, la del medio. ¿Ves en esta sílaba que no tienen esta otra sílaba? Y ahí vamos construyendo. Tiene 2 consonantes. Eso es lo que pasa. Tiene 2 consonantes. Entonces, ahí estoy haciendo explícito, ¿no? Y esas 2 consonantes que nosotros llamamos trabadas hacen más difícil la lectura de esa sílaba. Entonces, no hace falta que vos leas todas las palabras bien de entrada. Con que vos aprendas un poquito, esta es una sílaba trabada, vos vas a tener ganas de leer esas palabras. Esa es un poco la idea y el camino del fracaso productivo. No pasamos de 0 a 100 y una de las maneras de mostrar que el error es parte de aprendizaje es usar esta experiencia de fracaso productivo. O sea, intencionalmente empezamos por el error. Intencionalmente te pongo en situación de equivocarte, porque está bueno, porque esa equivocación de verdad nos va a llevar a que haya mejores resultados. Esto además permite favorecer cómo funciona nuestro sistema cognitivo, porque nuestro sistema cognitivo funciona de tal manera de que la información que va llegando a la memoria de trabajo, para consolidarse en la memoria a largo plazo, tiene que recorrer este puente muchas veces. Reiteradamente fíjate, marca las sílabas trabadas. Estas son las sílabas que te hacen más difícil la lectura. A ver, esto puede ser en cualquier disciplina y en cualquier circunstancia. Ya consolidamos o estamos trabajando con la suma. Viene la resta, un error típico que hacen los chicos. Les das cuentas mezcladas y suman en todas. Lo primero que vamos a hacer es marcar con un color las sumas, con un color las restas. Vamos a guiar nuestra cabeza para anticiparnos a no sumar cuando lo que hay que hacer es restar. Y como si todo esto no alcanzara para hacer la tarea un poco difícil, tenemos un segundo problema, tercer, cuarto, quinto, sexto problema, que es la sobrecarga cognitiva. Toda esa información, después les paso la web de Bradley Bush, toda esa información que está dando vueltas, la emocional, la vinculada a la actividad, el feedback que nosotros damos, lo que el chico está pensando, llena la memoria de trabajo y hace difícil el paso a la memoria a largo plazo. Entonces necesitamos favorecer ese puente. Entonces, lo que logró demostrar Kapoor, creo que en su primer trabajo de tesis doctoral, fue que te hagan preguntas sobre algo que no sabes y vos las respondas aunque no lo sepas, mejora la chance de que vos incorpores información al momento de la instrucción. Yo lo empecé a hacer con mis alumnas universitarias. Por ejemplo, el día que tengo que presentar el concepto de que hay 5 pilares para el tratamiento psicopedagógico, primero doy estructura y les digo, hoy vamos a hablar de los 5 pilares para el tratamiento psicopedagógico. Ahora lo que quiero es que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Cuáles pueden ser estos 5 pilares? Y que primero solas piensen, después con otros piensen, y vamos a anotar en el pizarrón todos los pilares que a ustedes se les ocurrieron. Cuando yo empiezo a retomar el tema de los pilares y llegamos a cuáles son los 5, cada una tuvo la experiencia de, yo lo dije, este no lo dije, no me voy a olvidar que no era. Entonces, esa es un poco como la idea de lo que es el fracaso productivo. Y esto es importante porque lo que tenemos enfrente, cuando tenemos un grupo de personas o una persona, es una mente distinta, que va a reconfigurar lo que le estamos dando. Entonces, Bush dice, cada vez que explicas algo nuevo, tenés 30 interpretaciones diferentes de lo que explicaste.
Y el docente tiene la ilusión de que tiene 30 réplicas de lo que explicó. Esto solo es posible, y vuelvo a las ideas fuerza, en un ambiente de bajo nivel de estrés y clima emocional positivo. Porque si yo después voy a castigar, entonces yo, frente a esa forma de trabajo, cuando tomo examen, yo tomo examen a libro abierto con consignas similares a las que les doy en la etapa de aprendizaje. Entonces, necesariamente tenemos que seguir estos pasos. Bien, me adelanto un poquito porque estoy mirando el reloj. Entonces, lo que tenemos también que hacer es administrar y asistir las emociones que van a aparecer ahí. Porque van a aparecer emociones en esas personas a las que nosotros ponemos en situación de fracaso productivo. Algunas se van a enojar, otras se van a sentir confundidas, otros se van a frustrar, otros se van a sentir sorprendidos. Y habrá algunos que hasta experimenten emociones positivas. Como la montaña rusa, genera diferentes emociones en cada uno de nosotros. Entonces, estas prácticas tienen que ser explícitas y tenemos que avalar todas estas emociones y ponerlas sobre la mesa y ayudar a los chicos a regularlas. Entonces, a gestionar el error se enseña. No es algo que va a ocurrir espontáneamente. Y cuando los chicos lo gestionan mal, es porque nosotros lo estamos gestionando mal. Hablando en grupo, ¿eh? Porque después tenemos diferencias individuales y hay chicos que aún con la estructura más conscientemente trabajada, temperamentalmente tienen un desafío grande. Pero en grupo, digamos en grupo, cuando los docentes dicen, este es un grupo difícil, este es un grupo que estamos gestionando mal. La responsabilidad es nuestra, este es un grupo que estamos gestionando mal. El aprendizaje lo mediamos los grandes, no los chicos, y lo mediamos siendo cuidadosos en sostener a los chicos en la zona de aprendizaje, siendo cuidadosos en identificar la singularidad de cada uno. Y como eso es imposible en términos de que un docente se ocupe de 20 singularidades, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que ellos se ocupen de su singularidad, poniendo sobre la mesa de manera explícita, por eso es psicoeducando, todas estas cuestiones. ¿Estamos en zona de aprendizaje? ¿No estamos en zona de aprendizaje? ¿Cuál es el error de la semana? ¿Cuál es el error que hoy cometí que me ayudó a entender algo? O sea, empezando a poner el error como protagonista más que los aciertos. Los aciertos, ya está, cosa cerrada. O sea, el que se sacó un 8 en una evaluación dice, listo, ya está, tema terminado, ¿sí? El que no sabe cómo está o siente que no lo hizo bien es el que se queda con eso. Por eso hablamos de esto de planificación para 30 trayectorias y de abrir una zona de aprendizaje con andamiajes que les permitan a los chicos avanzar. Bueno, estoy recalculando porque me quedó muy largo, porque me entusiasmé mucho con el tema. Discúlpenme, odio hacer esto, pero no quiero dejar de, con los 2 minutos que me quedan, cerrar mostrando concretamente qué podemos hacer. Si nosotros pensamos en incorporar esta experiencia de fracaso productivo, el viaje sería algo así como un ciclo en el que voy del fracaso productivo a una instancia de aprendizaje por instrucción, a instancias de práctica que me permitan consolidar conocimiento y a una nueva experiencia de fracaso productivo. O sea, empezamos a controlar, en el buen sentido, la ocurrencia de los errores y ayudamos así a gestionar. El feedback para ser funcional tiene que ser honesto. Nada más identificable que un feedback deshonesto. Ay, pero ¿cuánto te esforzaste? Sí, bueno, lo hice pésimo. Ese feedback que no es honesto duele. Tenemos que dar feedback honesto acompañado de andamiaje y ese andamiaje
cariñoso. Entonces, lo que está en revisión es uno de los temas de los que todavía no puedo hablar demasiado, pero estoy leyendo para poder hacerlo, es cómo modificamos el sistema de evaluación. ¿Cómo modificamos? Para modificar la manera en la que las personas se relacionan con el error tiene que dejar de ser lo que te pone en la bolsa de aprobaste o no aprobaste. Tenemos que encontrar otra forma de calificar, que puede seguir siendo con notas. El tema es el cómo, ¿no? Y el cómo, la respuesta frente a lo que haces mal, te tiene que dar la capacidad de ayudar a crecer. Entonces, todas las personas, aún las que aprenden con mucha facilidad, necesitan estar expuestos a la información entre 3 y 5 veces antes de conceptualizarla para aprenderla. Entonces, eso significa que yo a un chico le enseño, esto es una sílaba trabada. ¿Cómo se llamaba esta sílaba? Trabada. Vamos a escribir la palabra trabada. Lee la siguiente y yo le digo, debe estar en ebook, hay que preguntarle a la editorial, pero entiendo que sí. ¿Era trabada la sílaba? ¿Cómo era? Bueno, busquemos o sea, la palabra trabada tiene que aparecer, 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 para que el chico pueda decir, ah, es que es una sílaba trabada. Entonces, si nosotros no sostenemos feedback, lo que va a pasar es, la persona va a tener dificultad para conceptualizar, la persona va a tener dificultad para identificar qué conocimientos previos tiene que traer a la mente para entender esto que es nuevo, y la persona no va a poder usar los apoyos que le damos. Nosotros necesitamos gestionar todo esto. En todo esto aparece la gestión del error. Seguir y monitorear cómo van conceptualizando, ayudar a hacer explícitos los conocimientos previos que van activando y usar andamiajes que minimicen la comisión de errores evitables para disminuir la cantidad de errores que se cometen, porque también necesitamos disminuir la cantidad de errores que se cometen. Bien, hablando de gestión del error, hacía mucho que no me pasaba, que me sobran muchas diapositivas. Monse, me diste como un tema que me resultó muy motivador porque me sobró de todo. No, pero Silvia, me ha encantado y he aprendido cosas. He aprendido, Qué esto bueno. del el fracaso productivo no lo había escuchado nunca. Vamos a profundizar en ello, pero sí, 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 sí. Aparte, esto de empezar con el aprendizaje por descubrimiento, a mí me gusta porque sirve para ver qué estrategias tiene o no tiene el otro. Es decir, te das cuenta de cuál es su Exacto. nivel, ¿no? De habilidad o de estrategia, y entonces tú puedes modular tu intervención en la parte de modelaje explícito en función de lo que te ha demostrado. Es decir, que no tiene por qué ser siempre estática tu participación, sino que va a cambiar en función de lo que el otro haya demostrado con su parte así más experiencial. Y después, mm, esto del error, que no se confunda con castigo, también súper Mm. importante por lo que has dicho. Claro, claro, es que en nuestra sociedad, pobrecitos los niños reciben tantos mensajes incoherentes porque les decimos, no, no, Sí, equivocarse no importa, pero cuando te equivocas, te suspendo, ¿no? exacto. Y por eso también el trabajo con los padres para tratar de no mezclar aguas, ¿no? Porque lo primero que se le ocurre a los padres para achicar el fracaso es castigo generalmente vinculado a las motivaciones sociales y a los intereses personales. Entonces ahí se empieza a producir una mezcla desafortunada entre lo que tiene que ser la experiencia del error y lo que es, que lo hace muy difícil, porque el chico no puede recibir Exacto. eso de otra forma que no sea equivocarme me lleva a mal puerto. Entonces Mm. empiezan a tratar de disimular sus errores o evitar hacer las cosas en las que saben se van a equivocar. O sea, están más preocupados por no cometer errores que por cualquier otra cosa.
Sí. Yo el año pasado, mi marido es profesor y yo el año pasado le decía, si yo fuera profesora, yo empezaría mis clases diciendo, ustedes van a aprobar todos, porque vamos a trabajar hasta que todos puedan aprobar. Dice, no suspendería a nadie, pero trabajaría y me adelantaría mucho en los exámenes para poder trabajar sobre esos exámenes para luego hacer un examen que pudiese aprobar todo el mundo. A partir del 5 aquí se aprueba a partir del 5 pero todo el mundo estaría aprobado. Una cosa, mira, Es que que, tenemos a... Perdona, dime, dime. no, 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 dale, dale, dale. Vale, está Daniel Piulats que pregunta dos cosas. Mira, la primera la he perdido. ¿Qué diferencia hay a nivel educativo entre el error y la negligencia? Eh, Ah, vale. los, bueno, volviendo al tema de como de las ideas fuerzas, ¿no? Em, deberíamos pensar, voy despacio porque eso no quiere decir que no tengamos que marcarlo. Deberíamos pensar que no hay errores graves. Es decir, si nosotros clasificamos a los errores y a algunos los llamamos graves, volvemos hacia atrás en el error no es bueno. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que transmitir y psicoeducar a los chicos y a los docentes es, no importa el tamaño del error, lo importante es entender su naturaleza. Hay errores que son conceptuales. 2 más 2 es 4. Si vos pones 5, no importa, pero tenés que, en ese feedback, yo tengo que ayudar a que construya la comprensión de por qué no es 4. Digo, si querés, podría considerarse, no sé a qué llamamos error grave, pero supongo que son aquellos que no deberían dejarse pasar. Se me ocurre que es como que se pueden conceptualizar así. ¿Cómo no? Y ese, ese fue el problema de las prácticas constructivistas rasas. En lugar, o sea, fueron por el lado de el error es parte del aprendizaje, pero también fueron por el lado de y no lo corregimos. Confundieron dar feedback con corregir y castigar. En realidad es, tenemos que saber qué tipos de errores cometemos. Pueden ser conceptuales, pueden ser procedurales, o sea, estoy haciendo un procedimiento y no sé, en vez de separar términos con el más y el menos, los separo con el multiplicar y dividir. Entonces ese es un error conceptual, perdón, procedural. Entonces, en esos errores el feedback tiene que ser explícito como para esperar, no es distinto, es un error, por ejemplo, de signo de puntuación cuando estoy escribiendo y desarrollando la escritura, que ese es más de producción, ¿sí? Entonces, que a mí un profesor de literatura me diga, yo ahí hubiera puesto un punto seguido para que la frase no quede tan larga, ¿sí? Es un feedback, el profesor lo está identificando como error, porque te está explicando por qué te quitó eh, calificación, pero eso es algo que es un aprendizaje distinto, es un aprendizaje que requiere de práctica, entonces es un error por falta de práctica, pero no es que hay errores graves, lo que siempre hay es feedback, es que yo te pueda decir, por eso yo decía, no es que vamos a devolver las evaluaciones y decir, no importa y no hay calificación, no, 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 pero demos la oportunidad de, bueno, corregí tus errores y mejorá tu calificación. Van a ver que va a haber chicos que van a decir, no, yo total me saqué, no, si fuera España, me saqué un 5, ya está. Hay chicos que van a decir eso y nosotros vamos a tener que decir, bueno, está bien. Y hay otros chicos que por ahí van a decir, sí, me puedo quedar, quiero ver si mejoro mi nota. Pero ahí ya tiene que ver con motivaciones personales, ¿no? Ahora, lo importante es cómo construimos una práctica que realmente aproveche el error como paso para aprender. Ah, Silvia, preguntan que si tu libro está en ebook. Yo creo que sí, la verdad hay que ir a la página de la editorial. Ahora les voy a poner dos cosas acá en el chat del grupo. Lo de Bradley Bush, que es uno de los autores que conocí en el último congreso que fui y que entonces lo estoy leyendo mucho y tiene muchas cosas que me gustaron mucho. Y la otra cosa, la de la editorial, que yo entiendo que sí, que está en ebook.
A ver, entiendo que sí. No lo estoy encontrando, pero voy a poner la página de la editorial para que en todo caso puedan escribirles. Y si nos lo quieres dar más tarde, cuando enviemos la grabación, podemos enviar lo que tú nos facilites. O sea, no te Ah, les puedo preocupes si ahora no lo preguntar. encuentras. No, ahí encontré la de la Sí, editorial, pero se los puedo pedir el link específico. sí, y así lo adjuntamos con la grabación y si a alguien le interesa, pues se lo puede bajar directamente. Y si no, se compran el libro, que yo lo tengo y vale la pena. No sé si hay envíos a España. El envío Ah, debe salir claro, muchísimo más que el libro. claro, claro, no lo sé. Claro, Sí, claro, por Lucre, la eso acabo de ver a piden el ebook. Lucrecia Pratgay ahí, perdón. Ah, mira, hola Lucrecia. Me apareció ahí en la ventanita. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo me la voy a volver a escuchar porque no he apuntado algunas cositas, pero había muchas más cosas para apuntar. Y luego me quedo con una cosa que en Glyphing tenemos pendiente y es lo que has dicho de la bolsita. Nosotros en Glyphing los errores se quedan allí, pero no vuelven a la bolsita. Y es algo que ahora que hemos hecho toda la parte de toda la parte estética la hemos hecho nueva, con un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo lenguaje De de... programación. Muchas gracias, estoy muy espesa. Con un nuevo lenguaje de programación nos va a permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer, como por ejemplo, hay una usuaria que me ha dado las gracias porque hemos incorporado lo de que los contadores, los marcadores de tiempo y de errores, antes se visualizaban sí o sí. Y ahora hemos puesto una opción que tú puedes decidir que si es una niña o un niño, que eso le funciona de distractor o Mm. de hundimiento profundo en la miseria, pues que lo podemos quitar. Y esto lo Ah, qué decide bueno. sí, lo decide el usuario. Pero la otra cosa que tenemos pendiente es la bolsita. Es decir, y esto lo tengo hablado ya con los informáticos, o sea que estamos en ello. La idea es decir, vale, y lo que has hecho mal te va a volver a salir, no pasa nada. O sea, tú vas a terminar que lo habrás hecho todo bien, que es lo que yo le decía a mi marido, ¿no? O sea que Ujú. tengo que poner en práctica en Sí, Griffin los consejos que yo le doy a él. es una forma de trabajar con el ejemplo, o sea, porque convence Claro. más eso que lo que decimos, ¿no? Mm, muy bien. Pues si no hay más preguntas, solo deciros que esto se enviará a todo el mundo tal como hemos dicho, pero luego también que tenemos una línea de podcast y que estos webinarios también los ponemos en el podcast. O sea, aparte de que van a aparecer en YouTube, va a aparecer en el podcast. Es decir, que podéis ir en el coche y volver a escuchar a Silvia tranquilamente. O sea, lo podréis repasar, no tendréis, si estáis en el coche no tendréis las diapositivas, pero tendréis el audio para volver a escucharlo, porque yo escucho muchos podcasts y yo repito muchos podcasts. Esto que dices de que hay que repetir. Yo repito Ujú. podcasts porque muchas veces hay mucha información y con una vez no tengo suficiente. Entonces yo cuando conduzco voy escuchando cosas. A veces digo, bueno, es la tercera vez que escucho este podcast, pero es que todavía queda Sí, es información así. ahí. Es como Y leer el mismo libro, siempre hay nuevo. exacto, sí. Y el podcast lo encontráis en el iVoox y lo encontráis también en Spotify y no sé si en otros, si está en Apple Podcast, no lo sé ahora. Pero bueno, en iVoox y en Spotify, seguro. Y en YouTube, iVoox, Spotify y YouTube. Y creo que, no sé si alguien antes ha levantado la mano que quería decir algo y yo la he cortado. María Clara, ¿me ha parecido o no? Me he equivocado. Otra vez. No. Vale, vale. Me ha parecido que ibas a hablar y que te estaba interrumpiendo Yo, yo. perdón, Sí. no me di cuenta que había activado la manito, pero puedo aprovechar para hablar con Silvia, que es un Ah, pues lujo tenerla adelante, acá ¿has como visto? argentina. Bueno, Silvia, yo una de las cosas que más me estoy impresionando en nuestro sistema educativo, justo ayer tenía una chiquita que cuando viene con todas las pruebas de práctica del lenguaje por abajo tiene dislexia. Cuando veo las calificaciones tiene 5, 6, 50.
Y me dice, Clara, pero la maestra me dice que está cansada de corregir, entonces me pide a mí que escriba de 3 maneras diferentes lo mismo. Entonces yo me quedé como diciendo, disléxica, 3 maneras diferentes, se hace un esfuerzo enorme para escribir de una y tratando de explicar, y lo que no entendía era el concepto, pronombres, adjetivos, verbos. Entonces tuvimos que rearmar todo esto. Ahora, en esto de dar el feedback positivo, una de las cosas que yo más veo por ahí en los primeros cursos es más fácil, lo que yo estoy viendo mucho en secundaria es las reacciones que están teniendo los alumnos mucho con los docentes, ¿no? Y sabemos que es una realidad compleja, ¿no? Porque es una realidad compleja la que se está viviendo hoy. Ahora, en cuanto a tu experiencia, ¿qué estrategias frente al error o sugerencias nos podés dar un poco más para el secundario? Porque acá está el método, que el maestro tiene menos contacto emocional con el niño, que hay niños que tienen mayor fortaleza anímica y emocional para enfrentar los diferentes tipos de docentes, y que los conceptos se empiezan a complejizar, ¿no? Entonces yo hace un tiempito me vengo preguntando esto, bueno, ¿cómo hacemos para que estos niños puedan seguir teniendo esta motivación que lograron en primaria, que en secundaria parece que se quiebra, ¿no? No sé, te quería preguntar eso porque me está Es, pasando mucho. es casi una charla aparte, pero lo primero que me viene a la cabeza es, si no tenemos tiempo de conocerlos, que es cierto, el profesor de secundaria no tiene forma de conocerlos porque Mm, tiene 300 alumnos por ahí en distintas escuelas. Si no tenemos forma de conocerlos, empecemos por quitar del sistema todos los ingredientes que transmiten la idea de te conozco, porque el chico sabe que en realidad no. Por ejemplo, la nota de concepto. claro. Hay chicos que experimentan una experiencia que a mí me parece sumamente negativa, que es, sí, es verdad, tuviste buenas notas, pero como no trabajaste en clase y tu actitud no es buena, tu nota de concepto es baja y eso te baja el promedio. Creo que yo soy una firme convencida que, salvo raras circunstancias, en relaciones asimétricas, la responsabilidad tiene que ser asumida al 100% por el que está en la mejor posición. Entonces, soy una convencida de que los docentes tienen que pensar todo lo que está mal en el entorno en el que me muevo es mi responsabilidad. Eso no quiere decir que no podamos identificar cosas en los otros, pero es mi responsabilidad en el sentido de, che, ¿qué puedo hacer distinto? Y las notas de concepto, o sea, el adolescente es muy susceptible a las injusticias y las notas de concepto son una tremenda injusticia. Em, Nota de concepto, la llamemos como la llamemos, ¿no? Nota de concepto, nota de desempeño áulico, nota, lo que el chico no puede identificar cómo construiste, y entonces lo que identifica es que se la pusiste porque se te cantó, y si se la pusiste porque quisiste es por vínculo. Y ahí ya Perdona, lo Silvia, perdiste. ¿qué es la nota de concepto? La nota de concepto es una nota que, según la cual el profesor califica tu performance no Vale, conceptual, si querés. Entonces, vale. realmente es un juicio, Es la porque de actitud. pronto te Totalmente. dicen cosas como, claro, actitud, te dicen cosas como porque no participás en clase, y vos podés ser alguien extraordinariamente tímido, con una Tímido. ansiedad social alta, y vas a preferir una baja nota de concepto que exponerte. Entonces, con esas notas de concepto, en realidad lo que hacemos es decirle al chico, estas características tuyas no están buenas. Los niños reciben eso con dolor, pero cierta aceptación. El adolescente se revela, porque ya sabe, porque ya tiene un nivel de pensamiento mucho más amplio, que esa percepción es subjetiva. Entonces, bueno, son pequeñas prácticas, pero hay prácticas que hay que abolir porque conspiran contra el clima emocional del aula. Y como yo dije, ¿no? Las ideas fuerza, lo primero que hay que construir es clima emocional. Entonces, cuando no tenés clima emocional, tenés que volver a las bases y pensar cómo construyo el clima emocional. Bueno, yo te cuento, Silvia, lo que hice. Lo rescaté al niño y le hice hacer círculos de relación interpersonal. Le digo, bueno, este profesor, ponelo en algún lugar, que no es tu amigo. Vos tenés un vínculo de este estilo, porque si no se queda, me dice Clara, nada le viene bien. Entonces es Hay como, gente a la que nada le viene bien, porque los docentes exactamente. también tienen temperamento y, por supuesto, sí, todos tenemos nuestros nudos.
temperamentales. Pero sí. No, es un Bueno, tema gracias, muy, Silvia. muy, muy interesante. Monse, me has abierto, pues, viste, la charla fue inocente, pero después cuando me dijiste un webinar, ya ahí había que sentarse a estudiar. Así que Pues gracias. yo te agradezco que hayas hecho este esfuerzo. Yo sé que no es fácil y de hecho por eso te lo pedí, porque yo tenía mi bloquecito de gestión del error, pero sabía que tú podías profundizar mucho más que yo. Por eso te dije, ¿podrías trabajar en esto? Porque para mí es muy importante. Yo tengo algo muy pequeñito, pero seguro que se le puede sacar mucho partido. Entonces te doy las gracias de todo corazón. Te No, ha envío sido mis un placer. gracias transoceánicas. Y nada, ya nos daremos un abrazo físicamente cuando Ya vuelva a llegará. surgir la ocasión. Muchísimas, muchísimas gracias, Silvia. Lo vamos a publicar en unos días. Vamos a tardar un poquito porque hay toda la parte de gestión técnica, pero se va a publicar y yo creo que todos deberíamos volverla a escuchar porque detrás de la gestión del error, al final están los aprendizajes, al final de todo, pero a principio de todo está el corazón Así y, es. y eso es lo primero que hay que cuidar. Entonces, empezamos por ahí. O sea que muchísimas, muchísimas gracias y gracias también a todos los que habéis participado, a los que estáis y a los que estaréis y a los que no están también. Gracias. Sí, gracias y un beso especial a todos los que están acá, que han sido alumnas mías en la Universidad Católica, que las veo siempre, las reconozco siempre, no las nombro porque no hay tiempo ni corresponde, pero las voy viendo y sus caritas, ahora justo la veo a Teresa, sus caritas me acompañan en todos estos espacios, así que gracias, gracias porque es también una compañía más allá de lo virtual, como de gente que sabes quién es y que está ahí y que conociste, así que bueno, gracias. Que tus alumnas vengan a un webinario para escucharte, esto habla muy bien de ti. De Es ellas lindo, es también, ¿eh? lindo. De ellas también habla muy bien, pero de ti sobre todo. Bueno, Muy gracias por la bien. invitación. Será hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Adiós. Hasta aquí esta disertación tan bonita y tan interesante. De hecho, ya os adelanto que ha habido mucha demanda de saber más sobre este aspecto que hemos compartido de la gestión del error, un aspecto que en Living y en Abecedari lo hemos tenido claro desde el momento en que empezamos a trabajar con las dificultades de aprendizaje. Es decir, los niños, las niñas con dificultades de aprendizaje se equivocan muchas veces. Todos nos equivocamos, ¿no? Pero ellos tienen esta percepción del error como algo que puede acabar bloqueando en su proceso de aprendizaje, pues por vergüenza, por una autoestima baja, por una poca tolerancia a la frustración, fruto de esta cantidad de errores o esta percepción de un alto grado de equivocación. Y por lo tanto lo hemos tenido siempre como muy, muy presente. Nos ha gustado muchísimo, nos gusta mucho como la manera en que lo expone Silvia y es por eso que os anunciamos que el día 2 de octubre va a haber la segunda parte de este webinario y que luego convertimos en un podcast, como ya sabéis, y que las personas que lo queráis ver en directo, pues se va a ser el día 2 de octubre. De todas formas, si no lo podéis ver en directo, en un espacio de tiempo más o menos corto, lo vais a poder escuchar a través de los podcasts. Bueno, pues aprovecho para darle las gracias una vez más a Silvia, que como ocurre con Florencia, pues está entre nuestras profesionales y amigas en este camino que nos une de las dificultades de aprendizaje. Te damos las gracias y a ella, como a todos vosotros, os invitamos, como siempre, a seguir agrandando este corazón.